trabajar con cómo lograr que esa pueblo de Chile y que quieren es que a tu país y a tu gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior la educación, el interés genuino. Hola amigos, hola amigas, estamos ante una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas, donde tratamos temas de las Américas, de la del norte, de la del sur, la de las islas. Hoy vamos a hablar de varios temas, entre los cuales destaca las recientes declaraciones que hizo a la agencia alemana o al canal alemán, La Voz de Alemania, la Deutsche Welle. Le dio unas declaraciones Fulton Armstrong, un ex analista de la CIA, y también él fue también el premier analista o lo que se llama el National Intelligence Officer por varios periodos, es decir, la figura en la jerarquía del análisis de inteligencia de más rango para América Latina durante el periodo del presidente Bill Clinton, y después continuó como principal analista de la CIA para América Latina en la primera parte de la administración Bush, y también después sirvió para el Consejo Nacional de Seguridad como director de el análisis para América Latina y otras funciones. Yo creo que es importante que esto se vea por el rango de la figura que ha puesto un estándar, por decirlo de alguna manera. Él ha puesto un estándar sobre las valoraciones del impacto de las sanciones en la economía cubana, en la sociedad cubana, en la crisis que se vive en Cuba. Yo creo que, fíjense, aquí sí hay una realidad, como mismo los abogados del Departamento de Estado, cuando se han revelado los documentos y ellos han explicado lo que ellos dijeron cuando se les consultó sobre el paso de la ley Helms-Burton, yo creo que pusieron un estándar y dijeron, mire, eso no tiene legalidad por ningún lugar que usted lo ponga. O sea, nadie, ya si eso viene, como dice la gente, de la boca del caballo. Cuando las personas que existen como abogados, básicamente para encontrar cualquier razón para hacer aquello que el gobierno norteamericano quiera hacer y encontrarle su legalidad, te dice, esto no tiene legalidad ninguna. Ya después de eso, además, con la talla que eran algunos de esos abogados, porque estaba Abraham Chayes entre ellos, cuando esa gente te dice eso no tiene legalidad ninguna, ya después todo el que venga, que se respete mínimamente, hablando de derecho internacional, hablando de legalidad, hablando de Estado de Derecho a nivel internacional, no puede menos que admitir eso y por ahí para adelante. ¿Me entiendes? O si no, refutar ese argumento. Vaya, no hay de que yo creo que es legal o algo así, que uno no entiende lo que diga. No, ya tú tienes el estándar puesto y con eso te tienes que fajar si tú quieres decir algo en contrario, ¿no? Si no, por ahí empezamos y por ahí nos vemos. Y la otra cuestión es que este hombre ha sido un analista de un prestigio extraordinario en la comunidad de inteligencia norteamericana y en la comunidad de análisis, porque incluso en lo académico él ha escrito suficiente ya como investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, como conferencista de la Universidad de Syracuse, de la Maxwell School, y yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Vamos a poner estos argumentos que él ha puesto sobre la mesa y vamos a ver, a compararlo, porque hay opositores, académicos, supuestos analistas, supuestos o académicos, vamos a decirle, porque si enseñan en una universidad vamos a llamarlos académicos, que oiga, le entran con un cuidado a esto. Vaya, no se le puede poner, no le pueden llamar bloqueo, no le pueden decir que es ilegal. Siempre dicen, algunos dicen, y yo siempre me he opuesto. Yo soy un firme opositor. ¿Firme opositor de qué? Es la primera pregunta que a veces
uno se hace cuando aparece alguna gente diciendo que son firme opositor. Cuando usted lo ve, que generalmente cuando hablan del bloqueo, cuando hablan de las sanciones, es para decir, para que quede claro, yo me opongo, pero no es lo fundamental. Yo me opongo, pero con eso no podemos partir para resolver el problema. Yo me opongo, pero, o sea, el yo me opongo es la curita para después bajar no pueden bajarse porque no pueden tener la falta de respeto de decir que eso no es importante. Pero siempre dicen, yo me opongo, entonces ahora la moda es decir que son firmes opositores. No, el firme opositor es el que cuando se analiza este tema, en cualquier lugar lo dice y sin miedo ninguno. Es ilegal, es inmoral y contraproducente. Y punto. Por ahí empezamos la conversación. Y yo creo que es importante que un hombre de su rango haya puesto el listón allí. Porque lo ha puesto ahí. Todo el que venga ahora y quiera hablar de patriotismo, de respeto por la soberanía cubana, de que yo tengo cariño por mi patria de origen y por mi patria de adopción. Bueno, chicos, tú tienes cariño por tu patria de origen, pero no eres capaz de admitir o de, si no te gusta, refútalo, pero no lo dejes pasar, porque ya el listón te lo pusieron allí, pero vamos, lo otro lo vamos a tratar. El otro tema que yo quería tratar es las revelaciones que se han hecho últimamente sobre este tema, sobre los ataques sónicos o los ataques contra... Ahora se dice que no es un ataque sónico, ahora dicen que es un ataque de microondas a raíz de un reportaje que sacó la CBS el domingo, un programa que a mí me costó trabajo, lo tuve que ver varias veces, porque no le encontraba qué cosa era lo que venía de nuevo, que no hubiese sido tratado por la propia comunidad de inteligencia, que ya había emitido un juicio un tanto político, es cierto, y esto también el libro que a mí me parece que hay que leer con gran interés de Robert Bartholomew, que es sobre esto creo que se llama, habla el último capítulo. Yo le recomiendo al que no tenga mucho tiempo leer completo, busque Robert Bartholomew. Si Mendive está por ahí, que me busque el título del libro, que es Robert Bartholomew, Síndrome de La Habana o Havana Syndrome, y encuéntreme el título y póngalo por aquí porque yo ahora no me acuerdo, pero quiero decir que tiene un capítulo final, pero creo que es como las conclusiones, pero tiene uno antes que se llama La construcción del síndrome de La Habana o la construcción de los incidentes diplomáticos en Cuba o algo así, que yo creo que vale la pena leerlo. A veces el libro se torna un tanto tedioso porque va explicando todo lo que son los post-traumatic disorder, o sea, los desórdenes postraumáticos. Él parte de la idea que los diplomáticos norteamericanos en La Habana están en condiciones de estrés bastante grandes, por lo que ellos mismos han descrito de hostilidad por parte del contraespionaje cubano. Y hay que entender que aquí ha habido una guerra a nivel de inteligencia, operaciones encubiertas, que por cierto, Fulton Armstrong las menciona cuando él le hace entrevista con la Deutsche Welle, y que bueno, hay muchas veces lo que hemos visto es que lo que ha denunciado a veces el gobierno cubano se queda corto de lo que se planificó en los 60 con el objetivo de básicamente hacer lo que dice Fulton Armstrong en esta entrevista a la Deutsche Welle, que es provocar un cambio de régimen en Cuba. Y bueno, si nos da tiempo, haremos alguna referencia a los capítulos que me he ido leyendo, porque me sigo leyendo, no he terminado, ya voy bien avanzado, ya me queda como 3 capítulos del libro de Marco Rubio, que es Décadas de Decadencia, que es un libro que recomiendo para entender su mentalidad, pero el libro se va deteriorando. Hay que decirlo, por ejemplo, cuando trata el tema migratorio, lo hace de una manera el tema de Cuba lo saca aparte y parece que los inmigrantes de Cuba fueran unos inmigrantes que vinieron de un planeta donde lo único importante era el tema político, la oposición al gobierno, y que vaya, todo el que vino de Cuba para acá venía y tocó a la puerta, llegó y pidió, hizo todos los documentos con una perfección
enorme frente a la manera que él ve a los otros inmigrantes que según él dice no llegan sin respetar las leyes. Entonces, vamos, más o menos eso van a ser los temas. Yo voy a tratar de abrir un espacio para conversar con la audiencia hoy. Así que allá vamos. Déjenme hacer una primera pausa porque quiero tomar un poquitico de agua y se me había olvidado cuando hice esto de traer el agua, pero nos vemos en un segundito ahora ya. Bueno, estamos de vuelta ya y vamos a empezar por el primer tema. Yo quiero compartirles, aquí está mi hija haciendo su bullecita por un momento, pero yo me imagino que ella se vaya a calmar en el tiempo. Y quiero ponerles primero, compartir con ustedes la entrevista. Voy a lo mejor a hacer algún que otro comentario, pero quisiera dejarla rodar para que ustedes vieran lo que salió por la Deutsche Welle, y voy a estar yo en pantalla porque tengo entendido que eso es la manera mejor para que esto no nos vayan a decir que violamos el copyright o algo por el estilo. Vamos a ver, vamos a ponerla aquí. Déjenme ver si yo la puedo ahora ampliar un poco para que ustedes la vean. Déjenme primero hablarles de quién es Fulton Armstrong. Esto es importante que ustedes tengan la noción de quién estamos hablando. Yo dije algunos de sus datos, pero él es los datos que salen, porque él es un profesor adjunto en la escuela del Servicio Internacional de la American University, una de las universidades más prestigiosas del área de Washington, D.C. En esta universidad, entre las cosas que se recuerdan es uno de los últimos discursos del presidente Kennedy, donde anunciaba la nueva política que él iba a seguir en relación al armamento nuclear, la gran estrategia hacia el mundo socialista, que él dio ese discurso ahí en la American University, ya después de la famosa crisis del Caribe. Pero, ¿qué podemos decir para que se sepa de quién estamos hablando que hace estas declaraciones? Es un hombre que ha estado siguiendo el tema de Cuba y los temas de América Latina por los últimos 30 años. A mí me corresponde el honor, y lo debo decir así, porque para mí ha sido un honor de haber compartido panel con él en un par de ocasiones. Estuvimos juntos en un panel casualmente en el Instituto Superior en el centro, en la sede del Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Cuba, que es el Centro de Investigaciones de Política Internacional también. Eso fue hace unos años, unos eventos que se hacen ahí en diciembre sobre el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, y me correspondió, debo decir así, honrado estuve de ser parte del panel. Y recuerdo que fue la primera vez en toda mi vida, después que yo renuncié a tener un trabajo en el gobierno de Cuba, en el cual, que fue desde 1994, se demoraron un tanto en darme la baja, pero yo nunca había aparecido en ninguna institución oficial hasta ese momento. Había sido invitado por el cardenal Ortega, por Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, por Roberto Veiga, que en aquel momento fue el director de la revista Espacio Laical, y el tiempo pasó y en 2015 por primera vez tuve la oportunidad de incluso
poder hablar en mi alma mater, donde incluso me encontré algunos alumnos que me habían dicho que un trabajo mío o dos trabajos míos los habían recomendado incluso en un curso de política exterior que daba la rectora en aquel momento, Isabel Allende Caram. Ya yo sabía que se usaba, pero era como que yo no era un graduado, no se me reconocía como tal, y fue un momento de bastante alegría porque fue un panel que rodó muy bien, en el cual estaba Fulton Armstrong. O sea, no, o no para mí, yo no estoy hablando de reconocimiento para él, porque en realidad él es una persona con mucho más historia, prestigio en el análisis sobre América Latina, incluso antes que yo quizás me hubiese siquiera graduado de la secundaria, por decirlo de alguna manera. Él fue el, el más senior o el más, ¿cómo se diría senior? El con más antigüedad del staff de el Comité Senatorial sobre Relaciones Exteriores. Desde julio del 2008 hasta octubre del 2011. Estaba a cargo de las relaciones hemisféricas. Era el más, el miembro del staff más senior, con más rango, voy a usar cuando digo senior, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, o sea, en la rama legislativa. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores en ese momento era el senador John Kerry, que también es otra figura de largo prestigio en la política norteamericana y en la política exterior específicamente. Fue secretario de Estado, pero también ha sido uno de los, fue candidato presidencial en el 2004 y también ha tenido una larga historia de vínculo con la política exterior. Él incluso creció, creo que su padre era diplomático en Suiza, si mal no recuerdo, después fue graduado de Harvard, creo que es, o de Yale, el caso de John Kerry, y fue veterano de la guerra de Vietnam, donde se ganó varias medallas y después opuesto a la guerra de Vietnam, al cual básicamente entre las cosas que hicieron para el 2004 los republicanos fue tratar de atacar su prestigio diciendo cosas que él no había dicho o cosas que él había dicho pero sacándolas de contexto. Hay que decir que Armstrong estuvo muy vinculado a varias iniciativas de diálogo por detrás con Cuba a partir de esa posición que tenía ahí en el Comité de Relaciones Exteriores. Él también sirvió mucho en la rama ejecutiva, donde tuvo una serie de posiciones analíticas y de política. Entre algunas de esas posiciones, él fue lo que se llama el NIO, o National Intelligence Officer, o el oficial nacional oficial de inteligencia nacional para América Latina, que eso es la posición más alta. O sea, la CIA generalmente preside los reportes de la comunidad de inteligencia y él, que era un analista de la CIA, se sentó en el lugar de ser el principal analista para temas de América Latina, Cuba incluida, en la rama ejecutiva entre 2000 y 2004. Y lo fue también por un tiempo el director el director del staff, o sea, el chief of staff de el directorio general de inteligencia, un centro, el directorio general de inteligencia para el crimen y los narcóticos de corte internacional. Fue también director para asuntos interamericanos del Consejo de Seguridad Nacional, o sea, en la Casa Blanca de 1995 a 1997 y de 1998 a 1999. Y en ese tiempo, entre los dos tiempos, fue el vice oficial nacional de inteligencia nacional para América Latina entre 1997 y 1998. Una historia en la cual él reluce por la calidad de su análisis desclasificado o incluso artículos que él ha publicado en el Journal of Intelligence and Counterintelligence e incluso cartas que ha publicado
sobre temas centrales de la inteligencia en los Estados Unidos. Habla español, habla el inglés, que es su idioma natal, y habla también el chino. Vaya, para redondear. Sé que ha sido una intervención larga, pero yo creo que esto es importante porque hay que apertrechar claramente las credenciales de la persona que está diciendo lo que va a decir aquí. Yo creo que hay, aquí, esta es una entrevista en la cual uno no debe perderse ni un minuto, ni un segundo de las cosas que dice, y hay que, cada vez que sea posible, ponérselas en la cara a los que quieren hablar del tema de Cuba en otros términos. Porque yo creo que con una persona honesta, responsable, como es el señor Fulton Armstrong, yo creo que se puede buscar una discusión con objetividad, una discusión donde primen las evidencias y no las orientaciones ideológicas, los subterfugios, los inventos a la hora de mirar esto. Esto es como decía David Hume, que decía siempre que el hombre sabio ubica o proporciona, no, la frase me viene en inglés, el gran genio de la ilustración, David Hume, que él decía que el hombre sabio ubica sus convicciones a las evidencias. Y yo creo que nada más que este hombre, con el background que tiene, con la historia que tiene, con la formación que tiene, con el prestigio que tiene, porque yo quiero decir algo que se me olvidó decir ahora cuando dije todo lo que él había hecho hacia América Latina. Cuando un ex profesor mío, porque fue mi profesor en Colombia y del cual tuve siempre la mejor opinión, y que incluso fue una de las personas que me recomendó cuando se hizo el estudio de la CIA para los futuros 2030, habían varios estudiantes y esto fue una cosa abierta, en la cual era un documento abierto de escenario 2030, y él me dijo, tú puedes cooperar con esto. Y yo dije, mira, acuérdate que yo vengo de Cuba, eso no te va a causar ningún problema. Y él le pasó mi nombre y ahí está, porque si alguien lo ha buscado, tengo entendido que una vez hasta Iroel encontró por Google, en internet, que había un agradecimiento a mí en el estudio de los escenarios 2030. Bueno, ese profesor, que es uno de los profesores más prestigiosos que yo he tenido en el área de relaciones internacionales, Robert Jervis, escribió un trabajo que se llamaba, un libro que se llamaba ¿Por qué la inteligencia falló? Y se refería a que no se encontraron las armas de destrucción masiva en Irak, argumento que fue el principal pretexto usado para invadir Irak. Y una de las respuestas mejores, yo no recuerdo ahora en cuál de los periódicos fue, si mal no recuerdo fue en el New York Times, pero si Mendive está por ahí, puede buscarlo. Fulton Armstrong se cubrió de gloria ante los propios, cuando salió en defensa de los analistas y de la comunidad de inteligencia, diciendo cómo la intervención política partidista de Donald Rumsfeld y de otros de la embajada de la administración Bush tergiversaron y pusieron presión. Es una expresión, la respuesta yo creo que hay que leer las dos cosas, hay que leer el trabajo del profesor Jervis y hay que leer la respuesta que le da Fulton Armstrong, donde él dice todas las presiones que se pusieron, cómo se buscaban para justificar la invasión de Irak, cuando en un departamento completo decía, nosotros no tenemos evidencia de que esas armas están disponibles. O decían, por ejemplo, con la Fuerza Aérea, que los aviones que tenía Irak hoy no eran capaces de cargar el tipo de proyectiles que cargaran un armamento nuclear o de ese tipo de cosas, y que hurgaron en el departamento hasta encontrar un analista o alguien que se prestara a decirlo. Todo eso, ese exposé lo puso Fulton Armstrong en este artículo. Ahora me acuerdo, salió en el New York Review of Books, que es otro prestigiosa publicación. Y Fulton tiene un prestigio allí que lo pone muy elevado con respecto a cualquiera que quiera discutir
con él sobre su seriedad, honestidad, etc. Voy a decir algo más. Cuando déjeme bajarlo un momentico, porque es que yo creo que se me ha ido voy a decir algo más. Cuando a John Bolton se le bloqueó la designación como embajador en las Naciones Unidas, en lo cual él solo pudo servir por receso, salió a la palestra que él se negaba a darle credencial a varios de los análisis que la CIA ponía en su despacho. Y eso, algo parecido, dijo también Roger Noriega, y él se refería a cuando las evidencias que yo tengo, no, ahí no se dijo el nombre del analista, pero cuando se discutió, se hablaba del tema de Cuba y a Bolton no es que no lo dejaron ser embajador, o sea, no es que no le bloquearon la nominación, que se la bloqueó tanto los demócratas, estamos hablando, por ejemplo, del senador Christopher Dodd, estamos hablando de otra de las grandes instituciones del Senado unos años atrás, que era Paul Sarbanes, sino que George Voinovich de Ohio, que también era otro gran senador republicano, dijo, las evidencias de que usted ha arremetido contra las reglas de la comunidad de inteligencia, donde se supone que esas personas hablen con objetividad, que presenten el caso, para que seamos los decisores de política, los que con transparencia sepamos cuál es la información, es tan grave que George Voinovich dijo, yo voy a votar en contra, siendo republicano del mismo partido del presidente, habiendo hecho campaña por Bush, dijo, yo no puedo votar por John Bolton, que es otra de las joyas, entre comillas, de los grandes aliados que ha tenido la derecha la derecha cubana contra la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero voy a ponerla para que no, voy a poner la entrevista ahora y ustedes pueden ver lo que dice Armstrong, Fulton Armstrong, que es esencial para hablar de estos temas. Hola, bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a hablar de Cuba. La isla afronta una profunda crisis económica que se ha visto reflejada en el desabastecimiento de productos básicos y en constantes cortes de electricidad. La difícil situación ha llevado a cientos de personas a manifestarse de forma pacífica en las que se consideran las mayores protestas desde julio de 2021. Para analizar este descontento social que se vive en Cuba, nos acompaña el señor Fulton Armstrong, profesor adjunto en la American University y en la Syracuse University, y quien durante más de 30 años ocupó altos cargos de la CIA en asuntos de América Latina. Señor Fulton Armstrong, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Deutsche Welle. Bienvenido. Gracias, un placer. Señor Armstrong, ¿cómo se pueden explicar este desabastecimiento y estos cortes de electricidad que afronta la isla y que han sido el detonante de las manifestaciones que se registraron el pasado 17 de marzo en varias ciudades cubanas? Bueno, el resumen que usted ha hecho es un resumen muy bien, muy adecuado, que resumen la causa de estas protestas ha sido las escaseces de electricidad, de comidas, de medicamentos, etcétera. Lo que el pueblo, los manifestantes estaban cantando en la calle fue comida y corriente, porque las escaseces han sido terribles últimamente. Ahora es una situación muy parecida a la situación que experimentaron durante los 90, que se llamó el periodo especial, que fue el periodo de crisis económica después del derrumbe de la Unión Soviética, etc. Las causas principales, los impulsores de la crisis actual son cuatro. La primera, la más inmediata, es la pandemia. Curiosamente, la pandemia fue un choque tremendo para la economía cubana porque redujo el turismo a casi cero. Esta economía cubana antes, claro que fue una economía basada en el azúcar, durante la época soviética, basado en el azúcar,
y después lo cambiaron a basarlo en el turismo. Bastante exitosamente, poco a poco iba creciendo, pero durante la pandemia se redujo a cero. Segundo factor fue la inestabilidad en el suministro de petróleo, una inestabilidad causada por la situación en Venezuela, que daba un precio ventajoso no solo a Cuba, a muchos países, pero Cuba necesitaba ese precio ventajoso. Y también la situación en Ucrania. La guerra en Ucrania había hecho interrupciones en el suministro de petróleo bastante fuerte también. El tercer factor fue el mal manejo de la economía a través de décadas por el gobierno cubano y también psicológicamente y en la calle el incumplimiento de reformas prometidas por el gobierno mismo en varios congresos del partido, pero también por el Parlamento cubano. Hace ya 12 años hicieron una lista de reformas que no han cumplido. No es decir que la economía no ha cambiado. La verdad es que la economía cubana está bajo cierta reestructuración a través de estos años, hasta el punto de que actualmente se puede decir que la cuarta o la tercera parte de la población activamente empleada está en lo que ellos mismos llaman el sector privado. Pero la reforma no ha sido suficiente para animar la economía, para suministrar lo que el pueblo necesita, tanto en la agricultura que en la exportación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se puede decir, estando aquí en Washington, me causa bastante dolor decirlo, se puede decir que el factor, el impulsor más impactante actualmente es el embargo norteamericano. La apertura bilateral durante la época del presidente Obama y el presidente Raúl Castro, la normalización, lo llamamos, probó que el intercambio económico durante esa época podría ser motor de reforma en la isla, pero también motor para mejorar la vida del ciudadano cubano, levantando muchos factores económicos para proveer al pueblo cubano lo que necesitaba. Pero el presidente Trump en 2017 y el presidente Biden ha seguido casi totalmente las políticas del presidente Trump, solo han recrudecido el embargo, cerrando paso no solo a mejoras al pueblo cubano, pero también cerrando paso a las posibilidades de más reformas. Lo más difícil que ha hecho, lo peor que ha hecho el gobierno norteamericano últimamente fue durante Trump, la última semana del periodo de Trump, puso a Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo sin ninguna prueba, sin ninguna razón, etc. Ha puesto en la misma lista de antes y por eso los bancos no se atreven a tocar ningún comercio con Cuba. Los petroleros, los países petroleros no se atreven a hacer nada con Cuba. Y algo muy impactante para el turismo, súper impactante, ustedes en Europa lo saben muy bien, es que si estás en la lista, un país está en la lista de países patrocinadores de terrorismo, los países que normalmente no necesitan visa para visitar a Estados Unidos, es decir, que pueden usar el proceso de ESTA, no pueden usar ESTA si visitan Cuba. Y el turismo después de la pandemia no ha podido subir porque los europeos tienen tanto miedo de sufrir esta discriminación por el gobierno norteamericano. Así que estos cuatro impulsores han podido, algunos históricos, algunos nuevos, algunos internos, algunos externos, han logrado suprimir el progreso económico y el pueblo cubano está sufriendo fuertemente. Bueno, yo creo que la entrevista es más larga. Yo no la pensaba poner completa. A lo mejor la vuelvo a revisitar en el programa si hay otras cosas que se mencionen que así lo ameriten. Pero yo creo que esto ya es bastante. Yo creo que hay términos ahí que vale la pena repetir. Bueno, aquí se discute las razones de la protesta y usted se da cuenta lo que es procurar un análisis objetivo.
empezar por la pandemia y decir, mira, la pandemia ha causado este y este y este problema. Segundo, no bajarse con el cuento ese de que, oye, lo primero, en el análisis, lo primero es lo interno, cuando es querer escribir y meter en una camisa de fuerza el análisis, sea de inteligencia, sea político, sea del que fuese, no meterlo en la camisa de fuerza en que lo interno y lo externo son compartimentos estancos. Es muy buen análisis porque frente a las evidencias de cómo se cierra el vínculo entre lo externo, dígase el ambiente que crea la política de bloqueo, y lo interno, los errores, abusos, temas de corrupción que tiene el propio gobierno cubano, es imposible separar una cosa de la otra, y él establece los diferentes elementos, pero después los pone y los vincula juntos. Nótese el peso importante que tiene la cuestión de la pandemia y la secuela de la pandemia, y cómo se sienten de manera diferente en un país que aspira a salir de la crisis con el turismo, que ha invertido en el turismo y que obviamente tiene un mayor impacto si a eso se le suma que en el contexto de la pospandemia se acrecientan sanciones que hacen difícil los viajes a Cuba. Y de nuevo, vamos al criterio de David Hume. El hombre sabio es el que ¿cómo es? Conecta sus convicciones a las evidencias y él las pone. Él dice, uno de los principales mercados es Europa, y el gobierno de Trump dejó como secuela un castigo por las cual puso a Cuba en la lista de países terroristas en enero de 2021, y al hacer esto le proporcionó un golpe formidable a los viajes de europeos a Cuba por el tema de reducir la aplicación del Estado para entrar a los Estados Unidos, que es el principal destino turístico del mundo. No es solo el principal emisor, también es el principal destino turístico del mundo, y al cual a nadie le gusta aparecer en una lista de violador, que miente antes de entrar a los Estados Unidos, o en ningún tipo de condición de ese corte. Y él lo explica así. A mí me parece, déjame repetirlo, vamos a ver si alguien, si quiere, lo pone en el chat para que quede allí y que tome nota. Todo el que a partir de ahora quiera hablar del tema del bloqueo o de las sanciones, no tiene, o el embargo, que lo use en el término que quiera. Pero yo creo que ahora el que vaya a escribir de estos temas debe dedicar unos parrafitos y decir, Fulton Armstrong ha dicho esto, tao, y pone los términos de Fulton Armstrong y dice, sin embargo, yo voy a demostrar que este no es el término más apropiado. Para ponerlo con claridad, cuando eso que dicen que no es fundamental, que no es principal, vamos a escuchar lo que él dijo. Lo voy a repetir porque yo tomé nota. Dice, las sanciones son el factor principal. Son el principal impulsor. El más importante, dice, es el embargo norteamericano. Cuando él explica la crisis, fíjense, esto se llama, no sé por dónde tú lo quieres poner, que fue el janazo para los que andan diciendo en su campañita de propaganda, y que, por cierto, me ha sorprendido como un oficial de inteligencia de mucho menor rango, que es el que dice que él cree que hubo un ataque de un adversario, él reniega de la posición oficial de la comunidad de inteligencia sobre esto, que dice que es poco probable que haya provenido de un adversario externo el uso de estas supuestas armas de microondas, el arma de sónica, todo eso. El libro de Robert Bartolomeu, que repito, si alguien puede buscarme el título, porque ahora no me acuerdo, a lo mejor lo busco un momentico cuando coja el break, la próxima pausa, pero desde que pasó lo del domingo en CBS, anda por los periódicos de Miami, por los canales de televisión, por todas partes. Hay un movimiento grande, y mire, y incluso uno de los elementos más importantes es que un oficial
retirado de la comunidad de inteligencia y contrainteligencia, dice que él cree que sí, que hay un ataque, lo cual es lógico que, y además a mí siempre, miren, para decirlo, yo creo que aquí ha pasado algo. Esto no fue un invento, yo creo, del gobierno norteamericano. Yo tiendo a ser, hay gente que me dicen que yo soy muy crédulo en esto, que no dudan de que sea una maniobra para inventada por... Esto empezó en la administración Obama y empezó con reportes de canadienses y norteamericanos. Por lo menos puede ser que haya ocurrido alguna de las variantes que hay en las cuales se produjo una convergencia de acciones, de acción y reacción, tecnología que puede haber sido usado con el interés de espiar y el interés de bloquear el espionaje, y que eso haya provocado algunos efectos en estas personas. O puede ser, como dice Robert Bartolomeu, que a falta de otro argumento también fundamentado, y la manera que han evitado entrar en un debate con Robert Bartolomeu, a mí me parece que el libro de Robert Bartolomeu es muy bueno. Fíjense, a mí no me llega a convencer. Yo digo, todavía quedan gajes sueltos o cabos sueltos, pero usted tiene que tomar en cuenta esta posibilidad de que se trata de una enfermedad, de una epidemia de tipo psicológico, de que la gente siente cosas que en realidad está más provocado por un efecto post-estrés, un efecto de vivir en una situación de estrés, y que al aparecer ciertos rasgos en común se reproduce ese tipo de paranoia. A mí me parece que eso es una explicación que él la da bastante bien. Robert Bartolomeu la pone históricamente, etc. Pero no vamos a eso. Mi principal crítica aquí es la siguiente. Un analista de inteligencia del rango de Fulton Armstrong hace estas declaraciones, y en Miami, en Radio Martí, en el Miami Herald, Noragame, Juan Manuel Cao, El Toque, toda esa gente se pasa con ficha. No hay un análisis para decir, mire, esto es un argumento muy poderoso que ha puesto sobre la mesa el principal oficial de inteligencia de los Estados Unidos. Págata. Mira, vamos a debatirlo, vamos a decir por qué yo estoy en contra, por qué discrepo aquí. No, nada de eso. Lo que hay es la callada por respuesta. Contrástese eso con la declaración de un hombre que posiblemente era en el quinto, el octavo escalón en la comunidad de contrainteligencia, y que él dice que a él sí le parece que se produjo un ataque de un adversario, que él cree que no hay manera de creer que no hubo un ataque de un adversario. Que, por cierto, el reportaje del CBS el domingo de 60 Minutes no atribuye a Cuba la responsabilidad por el ataque. Aparece que detienen a un tipo un tipo en la Florida, que le están cayendo atrás a la policía, y que entonces tiene unos equipos ahí. Después al final el tipo lo deportan, lo cual a mí me parece muy raro, porque si el tipo de verdad había estado metido en ataques contra el personal de inteligencia y contrainteligencia de los Estados Unidos, ¿qué sentido tiene? De que yo no creo que aquí la gente sea tan ineficiente. No se equivoque nadie. En este país ocurren cosas que son inconcebibles por falta de ineficiencia, y no todo, falta de eficiencia, y no todo hay que atribuirlo a la maldad. Hay veces que simplemente hay falta de coordinación. Yo creo que la gente esa que habla de la conspiración, de que septiembre 11 fue algo que hicieron para poder invadir Irak y el petróleo, a mí todo eso me parece una teoría conspiranoica que no hay manera que yo la pueda creer. Y sobre todo cuando hay quien dice que los aviones no chocaron con el World Trade Center, que hasta a mí me ha pasado con alguna gente con las cuales he tenido interacciones con Facebook del lado de la izquierda radical, y algunas personas que trabajan en instituciones hasta del gobierno en Cuba, que una vez compartieron un material eso, y le tuve que decir a una de esas personas, mira, de ninguna manera, yo estaba allí, yo vi eso, e incluso ocurrió que en el comentario en Facebook entró una persona que era un diplomático cubano en Nueva York, y dijo, no, para mí no me cabe ninguna duda que a las torres las tumbaron con unos aviones que las golpearon.
Ahora, yo creo que, señores, hay que tener un poco de proporción, hay que tener algún tipo de coherencia en el tratamiento de las cosas, porque si la fuente, que es, tú no puedes coger y apelar a la fuente de inteligencia y contrainteligencia cuando te conviene para seguir jugando aquello de que siempre el gobierno de Cuba tiene que salir cagado. Y entonces cada vez que aparece algo, entonces tú tienes que buscar la manera de sacarle el juguito. Coño, tú eres un periodista, tú eres un analista, tú eres por lo menos simula que tratas de jugar con esas reglas éticas de búsqueda de un mínimo de objetividad. Entonces, si por esa misma regla, aquí hay un analista que fue el principal analista del país completo, de esta gran potencia en toda su dignidad para América Latina. Y ha salido clarito, como lo hemos puesto aquí, lo que dijo ante La Voz de Alemania y que dijo, mire, pasó esto, pasa esto, pasa esto. Pero además, yo no lo voy a poner ahora, no lo quiero poner porque tampoco quiero extenderme en esto, es que después se pone a hablar él de las operaciones de cambio de régimen. Y ahí habla de los 600 millones de dólares que se han gastado. Yo les recomiendo a las personas que si pueden la busquen. Yo soy cuidadoso porque no quiero poner la entrevista completa. Yo sé que alguna gente dice que se pone y que no hay problema ni nada de eso, pero yo me quiero cuidar porque yo sé que, miren, señores, si aquí hay gente, el otro día ayer hicieron un programa de censura, invitaron al profesor Rafael Rojas y hablaron de cómo se persiguen y que la gente que tienen opiniones diferentes y los artistas y los intelectuales, yo te digo una cosa, si una comunidad es vengativa y censuradora y vive pendiente de los disidentes entre ellos, que digan lo contrario a lo que ha sido su mantra con relación al bloqueo, es la comunidad exiliada de derecha cubanoamericana. Entonces, yo sí siempre ando tratando de cuidarme lo más que puedo, porque sé lo que han hecho. Han llamado a jefes de mi departamento. Hay algunos de ellos que están de profesores en universidades y yo he estado aplicando un trabajo en esa universidad y todo me va bien, la entrevista, la presentación y todo, y después me entero, ¿no? Hablaron saco la cuenta, a veces yo o a veces hasta me lo confirman. En esa universidad está de profesor fulano de tal, que es de a veces los que dicen que el bloqueo, él no está de acuerdo, pero les molesta que haya alguien que lo ponga como un lugar principal, porque ellos viven obsesionados con decir que todo para ellos, la escapada de Cuba para acá fue porque el gobierno cubano les hizo la vida un yogur y no sé qué. Yo estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que hizo el gobierno cubano. Y además, a mí posiblemente me hizo más cosas en Cuba que las que le hizo a ellos. Porque yo siempre fui un bocón y una persona que hablaba lo que me daba la gana. Para que quede claro. Y además, como tengo posiciones reformistas, las digo hasta el momento en que son de posiciones de reforma y por cuanto va a ser todavía peor el costo político de no dejar hablar a una persona como yo. Mientras ellos estaban calladitos, aguantaditos ahí, atildados, comedidos, obedientes, porque no hay récord de que los hayan castigado nunca, y después vienen para acá y están en una universidad allí y cuando le preguntan, ahí mismo hacen así y te clavan el puñal. Y un puñal no académico ni intelectual, no basado ni siquiera en lo que yo he dicho, porque no se atreven a refutar uno de los artículos, ¿no? Es a partir de la difamación, la mentira, el macartismo, la acusación de agente, ese tipo de cosas. Esto, sin por lo menos decir, mira, yo no lo conozco, porque algunos yo ni siquiera los he conocido, pero llegan y les molesta. Para que quede claro, el día que se quiera hablar aquí de persecución ideológica, de todas esas cosas, hay que hablarla de la que hay allá y la que hay también aquí. Porque no ha habido, y lo ha dicho Human Rights Watch en un par de buenos artículos, y lo decía Amnesty antes que se instalara ahí la señora esta de la que ahora está de directora, creo que es de investigación, pero que era la directora para América Latina, Erika Guevara Rosa. Amnistía también decía de que el ambiente en la comunidad cubanoamericana no era propicio a la libertad de expresión. Para que quede claro por dónde andamos. Por eso me cuido y no pongo, pero yo les recomiendo, señores, vale la pena ir y analizar y escuchar con detalle, apuntar, tomar nota de todo lo que dice esta persona que fue hasta muy recientemente el principal oficial
de inteligencia de los Estados Unidos para América Latina y para Cuba. Porque habla de este tema del bloqueo y pone esto, pero también dice que, por ejemplo, con el 11 de julio dice, es evidente, algo que habíamos dicho desde aquí, que es evidente que los que trabajan a tenor de la ley Helms estuvieron envueltos en usar el pico de la pandemia y hicieron campañas de troleo, desinformación, etcétera, que una oposición que quiera ser una oposición leal. Miren, para que quede claro, el Partido Comunista no es mi partido. A mí me gustaría que hubiese en Cuba una oposición leal, incluso si el régimen de partido único no lo permite. Pero esa oposición tiene que jugar por las reglas que juega la oposición leal en todas las partes del mundo. En todas partes del mundo. Entonces, eso, por ejemplo, el troleo, de en medio de una pandemia, andar diciendo de que se ha ofrecido, fíjense esto, de que se ha ofrecido una suma de dinero y que es el gobierno cubano el que no la quiere pedir, cuando en realidad era inverosímil totalmente, pero le metieron el tupe a una población que a veces está hasta desinformada, y él hace mención, no dice exactamente este detalle, pero sí dice de que hubo operaciones de troleo y desinformación alentando la protesta y alentando la salida a la calle en medio de la pandemia en un momento que no se iba a resolver el problema político y no se iba a resolver, y lo que iba a hacer era complicar la crisis sanitaria. Y lo dice él, que hay dinero que se ha invertido en eso. Lo otro que dice Armstrong es los 600 millones de dólares que se han gastado y que dice, son operaciones encubiertas, fíjense, él mismo lo dice, son operaciones encubiertas, operaciones de subversión, pero dice que no están ni siquiera bajo el control de la comunidad de inteligencia. Ahí se hacen cosas que muchas de ellas vienen a tono con las botellas, las sinecuras, el robo a mano, no a mano armada, pero cuchillo en la boca al presupuesto de los Estados Unidos. Y el cuento ya se acaba cuando la gente dice, oye, que los 30 y pico millones de aquí, los 40 millones de allá, los 40 y pico de millones que ahora quieren para ponerle en internet a Cuba independiente. Yo no me confiaría en que le pongan internet. Yo no creo que un país tiene que dedicarse. Aquí lo que hay que luchar es por facilitar que en Cuba haya acceso a internet a todos. Tú quieres ayudar porque tú crees que mientras más gente tenga contacto con internet, más se democratiza Cuba. Y tú crees que es importante. Mira, hay un ejemplo. La USAID, la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional, de conjunto con las agencias japonesas de desarrollo internacional, han instalado en todas las bibliotecas públicas de Vietnam, tengo entendido que hasta en las más remotas, una planta para tener acceso a internet, el equipamiento para tener acceso a internet. ¿Cuál es la idea? Bueno, que mira, que la población vietnamita se abra, que entre en contacto con el resto del mundo, que por mucho que le pongan una censura para hablar de las cosas, también puede enterarse de lo que pasa en el resto del mundo, y está en el entendido que mientras más hay acceso a esa información, aun cuando bloqueen acceso los vietnamitas, los cubanos, cuando le conviene al Partido Comunista, de todas maneras, la normalidad es una apertura mucho más grande de información que empuja por el cambio político, que ese es el argumento que se hace ante la USAID y ante la agencia japonesa. No hay que venir y montar una internet para los opositores. Hay que partir de la idea de desatar procesos de apertura que ellos, por su propia lógica, lleven a mayor apertura y que las presiones para que el país tenga un sistema político más abierto se deriven de tener una sociedad, una economía, todo eso más abierta. Así de simple. Pero como dice Fulton, y ahora por cierto, hubo una legislación ahora que se acaba de pasar, que está detrás Díaz Balar, Jiménez, Marevira, en el hecho de que quieren gastar de nuevo, meternos las manos en el bolsillo a los ciudadanos norteamericanos para coger y usarlo para la agenda política de ellos, de favorecer a sus favoritos, de seleccionar a sus favoritos cubanos, etc. ¿Cómo está la cosa aquí? Y entonces, dentro de esa dinámica, esto es muy singular lo que él ha dicho ahí. Los 600 millones
lo que él dice que él cuando estaba en el Congreso trató de monitorearlo y que es muy difícil de monitorearlo por los padrinos que esos programas tienen. Él hizo una presentación en México, creo que fue en México, que Hakuna, que está por aquí, no sé si ella se irá, pero estaba con nosotros antes y la quiero saludar, y que Hakuna transmitió en uno de sus programas y que también recomiendo que se vean porque él hace referencia a algunas cosas sobre este tema. Entonces, yo creo que miren, llevamos casi una hora ya y yo creo que lo más importante es vaya y vea esta entrevista que le hicieron a Fulton Armstrong. Voy a escribirlo de nuevo, está ahí en la presentación del programa, en Fulton Armstrong. Es como decir el brazo fuerte, si usted lo pondría. Entonces se lo estoy poniendo ahí, miren, se lo estoy poniendo y el link es de la Deutsche Welle. Usted ponga Deutsche Welle, Fulton Armstrong, ahí está. Dice que sí, así mismo fue. Una intervención que él hizo en Guadalajara y que le agradezco mucho a Jacobita que ella lo puso ahí. Fíjense, vaya usted y véalo. Y no pierda oportunidad, porque este es el mundo de las redes donde vivimos y donde eso hay que sacarlo. Si usted puede, en cualquier programita de esto, donde eso se quiere tapiñar, donde no hacen un programa para hablar de esto, donde no ponen la entrevista, o en cualquier comentario de periódico, usted como un ciudadano noble, cubano, americano, que a usted no le gusta que le cojan el dinero suyo, que no le metan la mano miserablemente, en el bolsillo para dedicarlo a este juego funesto de seleccionar favorito, que es un desagradecimiento, una ingratitud hacia el país que te dio acogida. Como buen norteamericano también, ponle y dile, mire, oye, ¿cuándo vas a comentar sobre la entrevista que le hicieron a Fulton Armstrong? Y esto lo digo para que hablen todos, a ver qué le pueden sacar a un hombre que ha tenido ese nivel de acceso, lo que se llama un clearance a top secret documents en los Estados Unidos, a los documentos de más alta secretividad. ¿Qué le pueden decir? ¿Y por qué entonces? También esa es otra pregunta interesante. ¿Por qué entonces si un exfuncionario de octava categoría en el FBI o en la protección de embajada merece que enseguida haya que hablar de eso? ¿Por qué en el contexto cubano, cuando alguien hace declaraciones tan fuertes, tan contundentes, que alguien del rango de Fulton Armstrong, como las que hizo ante la Deutsche Welle, ¿por qué la callaba por respuesta? Bueno, señores, quiero ahora hacer por primera vez, porque se me había olvidado, dice Jacobita que la entrevista está completa en su canal. Bueno, y Eddie Manuel Velázquez nos dice saludos, profesor Levy. Yo quiero decir aquí algo que también es importante, ¿no? Y es que recuerden que este canal se mantiene por las contribuciones de ustedes y por el esfuerzo que yo estoy haciendo. O sea, siempre cualquier respaldo. Yo quiero agradecer a Martínez Beatón, no voy a decir el nombre, que nos hizo una contribución significativa por CELE, significativa, ¿no? Fue, para decirlo con claridad, fueron $50, que es significativo y para nosotros es importante. Nos ayuda, por ejemplo, a tener abierto el canal por ¿cómo se llama esta aplicación que estoy usando ahora? StreamYard. Y quiero, ¿cómo decirle? Agradecerle a él esa también a Juan, una familia mía que también nos ha hecho una donación importante que nos ha llegado, y por Cele, que no los he podido mencionar, más los que han estado donando en los últimos tiempos. Eric López, por ejemplo, nos ha hecho varias donaciones de $2 cada vez que hemos salido con uno de los cortos que hacemos del programa. Así que se lo agradecemos. Entonces, señores, ¿qué es importante? Y ahora está Raúl, por ejemplo, ya, mira, parece que Raúl me escuchó y nos ha hecho una donación aquí de $5. Es la primera en el día de hoy y se la agradecemos mucho. Esto dice Jacobita,
ya lo metieron, profe, si se refiere a esto de lo del Internet para Cuba, la prohibición de apoyar al sector privado cubano, todo esto ha salido del avance que han tenido los republicanos en el Congreso. Y está, María Elvira tiene el subcomité de asuntos hemisféricos, donde fíjate esto, para que te quede claro que esta política es como una política de butifarra, de embutido, donde, como decía Bismarck, si usted sabe cómo se hacen las políticas y cómo le pasa como ocurre cuando usted se come las butifarras, los embutidos, si usted supiera todo lo que le echan ahí, usted no estaría muy contento con lo que está pasando. Y fíjense, hubo una audiencia de María Elvira que perdió por legua la discusión sobre si se debía apoyar o no el sector privado. ¿Y qué hizo después? Primero, porque hasta le prohibió a otra miembro del Congreso asistir. Segundo, porque en el intercambio con el secretario, el subsecretario, el vicesecretario para Asuntos Hemisféricos, Eric Jacobstein, se quedó sin argumento. Lela se quedó sin argumento y de todas maneras usó esa audiencia para ahora bajarse con que hay que darle cero apoyo al sector privado, en el entendido de que o no existe o está totalmente controlado según ellos. Vaya, imagínense cómo es esto de que alguien abra un negocio, que el gobierno no tiene dinero para abrirlo, que la persona, a lo mejor lo que pasa es que familiares del exterior le mandan dinero, abren el negocio, y que el gobierno cubano, según ellos, sin ser militantes del partido, sin ser nada, tiene el control de todo eso. O sea, el argumento de que algo no existe, ellos tienen que bloquearlo aunque no existe. Fíjense, tienen que aplicar un bloqueo que Rubio dice que no existe contra Cuba, que incluye el sector privado, que ellos no habría que bloquearlo porque no existe, pero ellos se montan en eso y es importante que cada cual aprenda lo que no le gusta. O sea, uno tiene que tener claro lo que no le gusta y tiene también que tener claro a dónde va a empujar para que lleguen las cosas. Si usted tiene por eso es tan importante aquello que le dijo Jorge Mañach a Salvador Díaz Berzón cuando él le dijo, oye, que aquí me persiguen y que los comunistas la han cogido conmigo. Y le digo, mire, en parte usted debe preguntarse por qué es que a usted lo identifican inmediatamente como un foco de problema, porque usted no ha sido una persona que se ha definido por lo que es. Usted se ha definido por lo que usted está en contra. Y esto, yo creo que eso hay que recordarlo, porque, oigan, usted tiene que definirse por lo que es. A mí, en lo personal, y lo he dicho bien claro, y fue un momento importante en mi vida, cuando yo dije, no, yo no pertenezco a las filas de un partido leninista ni de su juventud. Pero eso no me llega a mí a cerrar filas con el anticomunismo, anticastrismo, pro-bloqueo, contrario a la normalización de relaciones. O sea, aquí lo que tenemos es gente que todos los días le están enseñando. Se pone una vaselina ahí o una cobertura de piel de cordero, pero detrás enseñan enseguida la pezuña. Y la pezuña está clara, no es solo contra el gobierno cubano. Ahora tienen como objetivo acabar con el sector privado cubano. O sea, tenemos un grupo de gente que está dominando la política de Estado, la política cubanoamericana para discutir el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que parten de la idea de que el sector privado de Cuba, el camino al capitalismo, para ponerlo de otra manera, a una economía de mercado, hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque eso no los pone a ellos en el poder. Revolucionarios descontentos con la revolución tienen el sueño de entrar en el tanque, con un tanque allá. Y en eso están esa gente, pero fíjese cómo hasta como medidor ha aparecido una supuesta izquierda que dice un gobierno revolucionario haría tal cosa. Yo tampoco tengo que ver, incluso ese argumento todavía molesta más. Porque, oye, que no están cansados de hacer revoluciones, quieren que se viró la tortilla una vez y se tiene que volver a virar para los 3 días, para todas las cosas. El escenario peor que se le puede ocurrir a alguien para Cuba es el que ellos están proponiendo. Entonces, quiero agradecerle a Enrique Faxa, que nos ha hecho una donación ahí, y a Eric López, que nos ha hecho otra,
de 4.99, de 1.99, está la de Enrique Faxa. Después voy a ver si busco algún comentario para leértelo. Dice el Mambí Anónimo que está aquí, dice, difícil que Ian Gennaro, el Toque o similares se atrevan a presentarle a sus respectivas y muy parecidas audiencias algún análisis como esa entrevista de Deutsche Welle moderado a la floridana. Mira, yo creo que vamos a hacer, el reto está ahí en la mesa. Vamos a ver quién, si usted quiere ver el sentido, quién quiere buscar objetividad, porque óigame, el peso que tiene una entrevista porque esto no es un comentario de Amit Valle en la Deutsche Welle, que es un escritor sobre novela, la represión y que si las prostitutas en Cuba, no. Esto no es tía Tata cuenta cuento. Esto es un analista de primer rango en los Estados Unidos. Esto es un analista de primer rango en los Estados Unidos y que ha declarado prácticamente que lo que dicen las corrientes moderadas e incluso las de izquierda sobre el tema de la relación entre la culpa que tiene el gobierno cubano por sus propios problemas, sus propios abusos, su propia corruptela, su propio modelo de pensamiento leninista de un lado y del otro, el peso del bloqueo y el efecto que tienen las sanciones. El bloqueo lo digo yo, él dice las sanciones, el embargo, en retrasar, en hacer difícil la reforma, en llevar a condiciones de desespero, de falta de comida, electricidad, la persecución energética, todas esas cosas, se imbrica y es abrumador. Eso, yo creo, oye, este no es el que te lo está diciendo, es cualquiera. Si tú quieres ser mínimamente objetivo, los tienes que poner en el potaje. Tienes que ponerlo, discutirlo, reflexionar sobre eso. Se trata de un problema de mínimo civismo. Y si te busca problemas con los que dominan la política exiliada en Miami, en cualquier parte del mundo, el decir, como dices, que no es lo más importante, que no es fundamental, déjame repetirlo, porque es que yo creo que ese es el estándar. Sería bueno que en el futuro, a partir de este estándar, se establezca el debate. Dice Fulton Armstrong, es el principal impulsor, el más impactante es el embargo norteamericano. Cuba por Cuba, el toque, por ir para allá todo el que quiera, que está pagado por el gobierno tal, el gobierno más cual, lo que sea. Arriba, pongan ese título y empiezan a discutirlo. Principal impulsor, más importante es el embargo norteamericano. ¿Quién lo dice? Fulton Armstrong, ex analista principal de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos para América Latina.